tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Bienvenidos a Ciudad 25, este espacio de debate, de análisis, de discusión sobre los temas más relevantes del centro del país, esos temas que impactan en el resto de la República. Vaya que ha llovido en los últimos días, grandes inundaciones, dicen lluvias atípicas, las más importantes en las últimas décadas, pero ya nos acostumbramos a escuchar este tipo de mensajes. Hace 12 meses era una sequía gigante de las más grandes que hemos vivido en las últimas décadas y ahora es lluvias de las más importantes que hemos tenido en las últimas décadas. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, un experto en la materia, Jorge Fuentes, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Pues aguas con el agua, porque ahora sí, dijeron 91 milímetros de lluvia, no se habían visto. Prácticamente sumergió buena parte de todo el oriente del Valle de México. Sí, estamos en un momento, como bien lo comentabas en la introducción, muy complicado donde estamos viviendo, pues sí, lluvias atípicas. Esta lluvia que se presentó hace unas semanas no había pasado en más de 30 años, 34 años, dice la autoridad, pero basta ver que apenas hace 2 años estábamos en la peor sequía que enfrentó el Valle de México. Entonces, creo que ahorita lo que tenemos que tomar conciencia son este tipo de cambios meteorológicos que estamos viviendo, todos derivados del cambio climático, ¿no? Entonces, es una realidad. No sabemos si el próximo año vamos a tener las mismas lluvias, se prevé que no, porque entran otros fenómenos que van a llevar a un tipo más de sequía para los siguientes meses. Pero pues tenemos que estar listos, como dices tú, listos con el agua, aguas con el agua que se nos puede venir en los siguientes años. Te dicen, podemos prever que el próximo año no va a haber agua, va a haber sequías, entonces vamos a volver a vivir, que ahí viene el día cero, que las pipas de agua, que no tienes ni con qué cocinar o lavarte las manos, que sancionen a la fábrica de hielo porque no puede usar agua potable porque es más importante para los hogares. Y años donde dices, es tanta el agua que no la puedo manejar. Sí es cierto, es el fenómeno del cambio climático, pero no es un fenómeno que acaba de iniciar el año pasado y nos han anunciado que ahí venía la crisis, ahí venía la ola climática los últimos 30 años. Es correcto. Mira, ¿cuál es la realidad de este problema? Que la ciudad no ha avanzado en tener planes de protección, planes de resiliencia, justamente para adaptarnos a las épocas donde no tenemos lluvias, donde están las sequías manifestándose severamente, o a estos temas donde tenemos inundaciones. ¿Qué va a pasar para el siguiente año? Yo te diría, bueno, la ciudad no va a enfrentar un tema de escasez, principalmente porque una de sus principales fuentes externas de aguas, que es el sistema Cutzamala, es probable que supere el 90% de su almacenamiento. En la época de sequía, en el 2023-2024, estaba apenas con el 26% de su capacidad, y es ahí cuando de alguna manera se llamó que íbamos a alcanzar el día cero. Estábamos muy lejos de ese tema, pero es una afectación cuando el sistema Cutzamala no cuenta con la suficiente agua, tiene una afectación para 5 millones de personas, lo cual es un impacto brutal para las familias no solo de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana. Ahora, ¿qué está pasando con las lluvias? Bueno, pues está superando la capacidad de desalojo de la infraestructura instalada, principalmente en la ciudad, en la zona oriente, en el norte, en general. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que tenemos una infraestructura obsoleta, una infraestructura que no ha recibido el mantenimiento adecuado, y que además, si a esto lo pegas a otro tema del que no somos muy conscientes, que es la cantidad de agua que sacamos del subsuelo, es el agua que abastece a la ciudad. El 60% del agua que consumimos en la ciudad la sacamos del subsuelo. De pozos. De pozos. ¿Y qué está pasando con esto? Pues la ciudad se está hundiendo, pero sacamos más agua de la que permitimos que se recargue de manera natural, que se recargue justamente con las lluvias. Justo en esta zona, en el sur de la ciudad, en toda la franja del cinturón verde que está pegado con Morelos, es donde se recarga el agua que consumimos en la ciudad. El 60% del agua que consumimos se recarga en esta zona, que es de alta prioridad su conservación. Pero estamos sacando tanta agua que se hunde la ciudad y entonces se fractura la infraestructura instalada. Y si se hunde la ciudad, el oriente se hunde y se inunda. El oriente es de la zona que particularmente se hunde más en la ciudad. Tláhuac, Xochimilco, esas zonas se están hundiendo mucho. Entonces la infraestructura queda en desnivel y por más que bombees, pues no tienes la capacidad de desalojo. Ahora, si te cae tanta agua como la que cayó hace unas semanas, pues no es posible que tengas la capacidad de desalojo. Entonces, pues la ciudad se tiene que preparar con otro tipo de infraestructura que le ayude a infiltrar esa agua. Pero mira, Jorge, vamos a aprovechar y vamos a meterle numeral, y a mí me encanta. Pero estamos hablando del drenaje profundo de la ciudad. Tiene 50 años de haberse inaugurado, 60 años de iniciar su construcción.
Y aunado a eso, hace cerca de 10 años se inauguró el famoso TEO, el túnel emisor oriente, que no lo sustituye, sino lo complementa. Si tú piensas que ese primer proyecto, el drenaje profundo en México, requiere un mantenimiento integral en su sistema de bombeo, en sus cientos de kilómetros de túneles, estás hablando de un presupuesto estimado por la inteligencia artificial, porque el gobierno no te da ese dato, de 50,000 millones de pesos. Fíjate, si le metes 50,000 millones de pesos para que funcione bien el drenaje, aunado a los cerca de 20,000 millones de pesos que se requiere para darle mantenimiento a los pozos, para establecer sistemas de captación pluvial, para ya tener plantas de tratamiento de agua reales en la Ciudad de México, ya te estás yendo más o menos a 70,000 millones de pesos. Si además le metes los casi 100,000 millones de pesos de mantenimiento que requiere el sistema Cutzamala, porque hoy se pierde cerca del 40% del agua potable en el Cutzamala. Esa es realmente la tragedia, no si llueve o no, es que la que hay se va por fugas en el sistema. Ya estás hablando más o menos en 170,000 millones de pesos de presupuesto. Fíjate este dato. Si el gobierno de la ciudad con el gobierno federal, ambos gobiernos del mismo partido, que emanan una de la alcaldía de Iztapalapa, la que sufre más cuando hay y cuando no hay agua, y otra del gobierno de la ciudad que hoy gobierna el país, o sea, conocen y tienen sensibilidad en la ciudad, le invirtieran esa cantidad, solucionarían prácticamente el problema del agua para 21 millones de habitantes. 170,000 millones de pesos. La refinería que hoy no refina, Dos Bocas, costó más de 200,000 millones de pesos, más que eso. El Tren Maya costó 500,000 millones de pesos, o sea, costó casi 3 veces lo que se requiere para arreglar el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y decían los presidentes anteriores de otros partidos, no hay voluntad política ni coordinación suficiente para poder hacer una obra de tal calado en la ciudad. Requiere mucha voluntad política. Bueno, hoy convergen los colores, 200,000 millones de pesos, 5 años para adelante. Es ahora el momento de invertir en esto, Jorge. Es correcto, y lo más dramático es que si tú revisas el presupuesto que se va a aprobar para la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de muchos de estos temas, no va a alcanzar ni los 36,000 millones de pesos para el año para todo el país. No estamos hablando Ciudad de México, zona metropolitana. Entonces esto te habla que puedes tener todas las mejores intenciones, anunciar una serie de obras importantes y necesarias para el país, pero si no le pones presupuesto no vas a solucionar nada. ¿Qué se requiere para este tipo de temas? No solo es un tema de inversión, las obras de infraestructura hidráulica se hacen en periodos largos de tiempo. No hay una obra que puedas hacer de un año al siguiente, ni siquiera en un sexenio. Y yo creo que eso ha evitado que se pongan planes de inversión sostenidos, porque pues, no voy a ver yo la obra inaugurada, entonces pues mejor no le invierto. ¿O por qué no le inviertes a la infraestructura de agua? Que eso pasa mucho en los municipios o en algunos estados porque las obras no se ven, porque van enterradas. ¿Y tú crees esa tesis? O sea, se dice en la política, yo no hago infraestructura hidráulica porque es subterránea y no es sexy, no vende. Pero no estamos ya, las personas, sobre todo en el centro del país, en el Valle de México, ya cansados. No somos ya conscientes de que se necesita. ¿No generaría políticamente mucho apoyo una obra de este calado? Si tú comparas sexenios, yo te diría, el sexenio pasado no sucedió. No hubo estas grandes obras de infraestructura que se requerían en particular para el Valle de México. Hubo buenas iniciativas como el hecho de empezar a poner la captación de agua de lluvia en una ley. Eso es muy importante. Y el gobierno de la Ciudad de México invirtió mucho dinero para instalar más de 20,000, 30,000 captadores de agua de lluvia. Un paso muy importante. Si tú comparas con lo que ahora se ha anunciado, es mucho más relevante lo que va a suceder siempre y cuando le pongan el presupuesto y los recursos necesarios. El tema de las inundaciones no nada más es cambiar la infraestructura hidráulica, tenemos que voltear a ver una serie de infraestructura verde, que así se conoce, que es muy necesaria para la ciudad. Antes teníamos ciertas lagunas que regulaban la cantidad de lluvia que se iba al drenaje. Ahora no existen porque ahí tenemos desarrollos inmobiliarios o tenemos infraestructura que ha bloqueado esa capacidad de tener. Entonces, ¿qué tenemos que regresar a hacer? Una serie de obras que permitan infiltrar el agua, que permitan que no se sature el drenaje. Cuando vas a iniciar una infraestructura nueva, una calle nueva, tendría que ser obligatorio poner adoquines impermeables, cemento permeable, que eso pues, es posible y ya es una realidad. Entonces, ahora lo que te queda es, con lo que hay, tienes que invertir en la infraestructura, coincido contigo, no puedes seguir abandonando por décadas tu infraestructura que se está cayendo a pedazos.
pusiste el ejemplo del sistema Cutzamala, que solo iba a funcionar para 20 años y tiene 50 años funcionando y se está cayendo a pedazos. Literalmente, cuando suceda algo ahí, el impacto será mayúscula. Pero lo mismo la infraestructura por la que nos llega el agua a las casas. Dabas el dato del 40% del agua que se pierde en fugas y eso es un estimado. Sí, es un Realmente no tenemos datos, no hay un dato oficial que nos diga cuánta agua se nos está perdiendo a través de las redes de distribución que tienen entre 20 y 30 años de haberse instalado. Claro. Entonces, es un trabajo costoso y contestando esto de si estamos en otro nivel, de si se está invirtiendo o no en agua, depende en donde la Ciudad de México sí invierte en temas de agua, pero un presupuesto completamente insuficiente. Lo que se necesitan son presupuestos que se estiman tan solo para el Valle de México anuales de 20,000, 29,000 millones de pesos anuales sostenidos en un horizonte de 20, 25 años, pero sostenidos solo para ese tipo de obras. Que es costeable, porque si tú consideras que aproximadamente las afectaciones económicas al Valle de México por inundaciones superan los 10,000 millones de pesos, hablando de infraestructura privada, por supuesto, vivienda, negocios, pero también pública, hospitales, escuelas, infraestructura, se pierden cerca de 10,000 millones de pesos al año en inundaciones. Tú estás diciendo, métanle 20,000 millones de pesos de manera sostenida en los próximos años. Pues yo creo que es muy evidente. En lugar de apostar por producir gasolina que no se genera hoy y un tren que transporta muy poca gente, ahí tienes 700,000 millones de pesos, donde podríamos atender, además, tecnificar el campo de México, un tema vital, porque en el campo mexicano se utiliza agua potable y es uno de los grandes impactos que tiene nuestro país. O sea, es momento ya, y si no queremos voltear a ver el agua, bueno, pues el agua nos está invadiendo, nos está diciendo, si no me ves, ahí te voy, el agua pasa. Es el momento de que se tomen decisiones políticas que yo creo que sí tendrían un impacto social y político importante. Yo creo que el gobierno no puede evadir ya esa responsabilidad de invertir en los temas del agua. El sexenio pasado se priorizaron 2 obras seguramente importantes, pero que no eran realmente necesarias para solucionar algo que ya se sabe que iba a suceder. Este tema de las inundaciones de la ciudad se tiene muy estudiado, se sabe que, por ejemplo, la gran afectación que una inundación puede tener para el aeropuerto, y ya sucedió, ¿no? Ya está sucediendo. Entonces, sí, no creo que haya otro, como dicen, el gobierno ya no se puede voltear para otro lado. Lo que está sucediendo con el agua es real y la afectación, bueno, hablando solo del Valle de México, pues estamos hablando 22, 25 millones de personas afectadas si no se toman las soluciones, los caminos, las inversiones necesarias y sobre todo, yo creo que el gobierno tiene que empezar a dar entrada a soluciones que puedan ser costeadas también por la inversión privada, hacer estas asociaciones público-privadas, porque el gobierno no tiene presupuesto. El gobierno, por lo menos este año y el que sigue, no va a tener presupuestos suficientes. Hay que voltear a ver al sector privado para ver de qué manera pueden apoyar una serie de infraestructura, como ahora sucede con esta planta de tratamiento de aguas de Atotonilco, que pues, es una inversión público-privada y que está funcionando adecuadamente. Y algo que mencionaste que me pareció muy interesante, que no se hizo cuando se construyó justamente Atotonilco. Una de las críticas más grandes que se hizo a esa planta era ¿por qué tenemos que desalojar toda el agua o toda la que pueda salir hacia allá cuando deberían de instalarse una serie de plantas de tratamiento en la ciudad y reutilizarlo? Tenemos la reutilización más baja de agua, sucede en este país. En el Valle de México estamos hablando que ni el 10% del agua que se trata se reusa y solo se reusa para riego de jardines o algunos relleno de fuentes, lagos. Pero tenemos que avanzar con una serie de innovación y tecnología que nos permita reutilizar agua, por ejemplo, en procesos productivos en el campo, que es una prioridad. Incluso, pues, empezar a hablar ya de regeneración de agua para convertir las aguas residuales en agua potable. Pues Jorge, gracias por estar con nosotros. Seguramente pronto te invitaremos otra vez porque agua habrá. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias.